vemos aquí en la pantalla, este gráfico, lo cual nos va a demostrar de qué vamos a hablar en este primer subtema, ¿no? Que es la comunicación dúplex. Pues los puertos de un switch pueden ser configurados independientemente para diferentes necesidades. Eso ya creo que lo tienen bastante entendido en base a lo que se vio la semana pasada y también lo que fue el primer parcial. Eh, pueden tener diferentes usos. Pero precisamente este tema trata sobre cómo configurar estos puertos de este dispositivo para o un método de verificar estas configuraciones o los errores comunes y cómo solucionarlos, los problemas de configuración de estos dispositivos en sí. Ahora, la comunicación full duplex aumenta la eficiencia del ancho de banda al permitir que ambos extremos de una conexión transmitan y reciban datos simultáneamente. Por eso se lo denomina duplex, o sea, full, que se obtiene el máximo rendimiento, y duplex, que utiliza eh, o que sirve como dos caminos, ¿no? Uno de ida y uno de venida, es como un doble vía. Esto también se conoce como comunicación bidireccional o doble vía y requiere una microcementación. Una LAN microcementada se crea cuando un puerto del segmento de un switch tiene solo un dispositivo conectado, ya sea otro switch o cualquier otro tipo de dispositivo, operando en modo full duplex, ya configurado de tal manera. No hay un dominio de colisión asociado con un puerto de switch que funcione en modo duplex, en modo full duplex. A diferencia de la comunicación full duplex, la comunicación half duplex, que es solamente es una dirección, o sea, solamente puedes enviar o recibir, no simultáneamente. La comunicación semiduplex crea problemas de rendimiento porque los datos pueden fluir solo en una dirección a la vez, lo que a menudo pues provoca colisiones, pérdida de información o algún otro problema que surge al momento de realizar esta comunicación o transferir los datos. Las conexiones de medio duplex se ven típicamente en hardware más antiguos, ¿no? Como los UPS, concentradores, la comunicación que utiliza este full duplex ha reemplazado al hard duplex en la mayoría de los equipos, por el hecho del rendimiento del mismo en sí que nos brindan, ¿no? Es por eso que nosotros vamos a ver aquí en la imagen una referencia de cómo trabaja. O sea, es más lógico que yo pueda utilizar o que sea más beneficioso un full duplex, lo cual yo pueda enviar, recibir simultáneamente. En cambio, en el half duplex o semiduplex, pues simplemente pueda enviar o recibir no simultáneamente. Ahora, en la actualidad, esto de aquí es mucho más beneficioso por el hecho de que, por ejemplo, más cantidad de energía, utilizando, por ejemplo, ya transferencia de datos en gigabytes, requieren, pues obviamente, conexión full duplex para funcionar, porque en este modo, el circuito de detección de colisiones está desactivado, ¿no? Porque por el hecho de que yo pueda enviar por un camino y recibir por el otro, no va a suceder este error. A diferencia de si lo uso con el semiduplex o el half duplex, que si yo, por ejemplo, envío algo y este dispositivo del lado derecho quiere también enviar algo hacia el otro, pues aquí puede formarse una colisión, ¿cierto? En cambio acá no. Yo puedo enviar por un camino y puedo recibir por el otro. Ahora, los puertos del switch pueden configurarse manualmente con ajustes específicos de duplex y velocidad. Utilizando el comando de modo configuración de interfaz duplex, que esto ya obviamente en los dispositivos que sirvan para configurar los switch, por ejemplo una PC,
Se pueden especificar manualmente del modo duplex de un puerto de switch en sí, de un dispositivo de switch. Utiliza el comando de modo de configuración de interfaz speed, que este comando, déjenme ver aquí arriba, creo que está aquí, speed, que significa rápido, ¿no? En inglés, pues permite especificar manualmente la velocidad que voy a requerir en esta comunicación de doble vía. Por ejemplo, ambos switch de la topología deben funcionar siempre en duplex completo, ¿no? Para que pueda haber una comunicación fluida con el mismo tipo de velocidad. Eso también tienen que tomar en cuenta, porque, por ejemplo, ¿no? A ver, es como, hagan de cuenta que esto de las vías en sí es relacionado a las vías de transporte, por ejemplo, ¿no? Si yo, supongamos, configuro este switch para que sea, no sé, transfiera no 100, sino 1000 megabytes por segundo, pues al configurar este con una comunicación mucho más lenta, por ejemplo, como tiene aquí 100 megabytes, pues allí sí va a haber problemas, va a haber inconvenientes y pueden surgirse este tipo de problemas de colisión. Es por esto que es recomendable configurar la interfaz de los dispositivos utilizando el comando speed y preestableciendo cuál va a ser la velocidad que va a tener esa comunicación full duplex. A continuación vamos a ver algunos de los comandos para S1, que vendría siendo switch 1 aquí en la imagen. Y recuerden, switch 1, switch 2, PC1, PC2. La PC1 pues realiza las configuraciones en el switch 1 y la PC2 realiza las configuraciones en el switch 2. Entonces, yo en ese comando del switch 1, en este caso, como primera opción a configurar, es, por ejemplo, utilizar el comando configurar terminal, ¿no? Que yo estoy ya indicando que efectivamente voy a configurar este terminal. Una vez que ya me haya aceptado este comando, voy a decir que voy a configurar esa interfaz de fase internet para que me dé apertura a configurar ese puerto en sí. Ya ese es el principal proceso prácticamente, indicarle que voy a configurar ese puerto, que en este caso va a ser el fase Ethernet 01. Y después, ya una vez ingresado, pues voy a indicarle que voy a trabajar con una comunicación full duplex, ¿no? Una comunicación full duplex. Y que a esa comunicación full duplex le voy a dar una velocidad o un speed de 100, ¿no? Aquí no necesariamente tengo que poner los términos Mbps, o sea, los megabytes por segundo, porque los switch se configuran bajo a esos parámetros de velocidad. Si ustedes pues, van a utilizar, por ejemplo, gigabytes, pues tienen que calcular los megabytes que vayan a utilizar eh, transformando, ¿no? Los gigabytes a megabytes y aquí ustedes pondrían la cantidad de megabytes que van a utilizar o que le permita la comunicación, ¿no? Eso también depende mucho, no solamente de la configuración del switch, sino también de el ancho del servicio, de, de material que estén utilizando para la comunicación en sí, o sea, los cables. Obviamente todos esos parámetros también tienen que tener en cuenta, pero aquí simplemente estamos viendo lo que es la configuración del switch, realizando de manera manual bajo comando, ¿no? Y después, pues, finalizamos esa configuración utilizando el comando end. Y por último, lo que hacemos es copiar esa configuración, reiniciarla iniciarla para que pueda ejecutar esos comandos que ya hemos ingresado. Y allí ya tenemos la configuración del switch 1.
Y el mismo procedimiento para el switch 2, ¿no? Es el mismo procedimiento porque recordemos que tiene que tener la misma configuración para que pueda trabajar de manera más óptima, ¿no? Dado lo contrario, pues va a pasar el problema que le indiqué. Puede haber colapsamientos por la diferencia de velocidad que pueda tener varios caminos. Ya le decía, como por ejemplo en las vías, ¿no? Si supongamos que yo estoy viajando de Manaví a Guayas, ¿no? Sabemos que hay un peaje. ¿Qué pasa cuando hay feriados, por ejemplo, ¿no? Ya retornos de feriados, por ejemplo? Mayormente, las personas que viajan de Manaví a Guayaquil en el peaje suelen tener este inconveniente que te toca esperar unas colas muchas veces inmensas porque al haber más tráfico y eh, utilizar menos velocidad, puede causar este inconveniente. En cambio, por el otro camino muchas veces no va a haber porque no hay ese tráfico, no hay tantas personas, no hay, no hay tantos vehículos, entonces pasan más rápido. Esto no. A ver si esto sí. Me he olvidado. Ahora, la configuración obviamente no necesariamente tiene que hacerlo uno manual, ¿no? Y eso ya a ustedes se lo he dicho muchas veces, incluso ya ahora en muchos de los procesos informáticos, no solamente en configuraciones de dispositivos, sino en muchos ámbitos informáticos, ya no es necesario hacer estas configuraciones manuales, sino directamente por interfaz. O ya directamente cada dispositivo está predeterminado para que lo haga automáticamente. Este es el caso de los switch, los 26, no, perdón, los 2960 y los 3560, que lo realizan de manera automática. En los puertos 10, 100 y 1000 funcionan en modo semi-duplex o duplex completo cuando están configurados a 10 o 100 megabytes y funciona solamente en modo duplex completo cuando están configurados a más de 100 a más de 100 megabytes o 1 gigabyte. Esto pues lo realizan por el hecho de que no necesariamente siempre vamos a necesitar esto de aquí. Si bien nos brinda un beneficio al transportar la información, el duplex completo, muchas veces no es tan necesario, porque al final eso también te consumiría recursos. Entonces, otras veces, si tú no transportas mucha energía, mucha información, o eh, la información que transfieren no es tan concurrente, es decir, no se envía ni se recibe tanto, pues no es necesario configurarlo con el duplex completo, simplemente lo puedes configurar con semiduplex, ¿no? O el half duplex, que es lo mismo. Pero mayormente se utiliza el duplex completo cuando se transfiere a partir de 1 gigabyte. Es por eso que ahora la mayoría de este tipo de conexiones realizan o toman el full duplex o el duplex completo, porque ya ahora en la actualidad son pocas, no digo que no haya, obviamente muchos tenemos ese tipo de conexiones, lo cual está por debajo del gigabyte. ¿Ya? Ahora, la autonegociación es útil cuando la velocidad de la configuración duple del dispositivo que se conecta al puerto se desconocen o pueden cambiar. Por ejemplo, cuando se conecta a dispositivos conocidos como servidores, estaciones de trabajo dedicadas o dispositivos de red, la mejor práctica es establecer manualmente los ajustes de velocidad en duplex. Cuando tienes un dispositivo conocido, que sabes que los puedes configurar, sabes cuál es el método de configuración de ese dispositivo, lo puedes realizar manualmente. No, sin embargo, pues hay dispositivos que precisamente uno no sabe de qué manera tiene que configurar, no sabe
si incluso utilizan los mismos comandos. No quiere decir que todos utilicen comandos diferentes. Esto también es un estándar bastante amplio. Pero van a haber tipos de dispositivos que no necesariamente sean iguales de configurar que otros. Esta última parte es importante una vez que ya se haya realizado esta configuración, porque nosotros al comprobar estos ajustes de velocidad, podemos determinar pues si la conexión estuvo bien realizada. Aquí, esta parte no me voy a saltar. Voy a saltar aquí a lo que era los comandos de verificación del switch, que es precisamente lo último que le mencioné ahora, ¿no? Esto de la verificación de aquí. Porque es muy importante verificar si en realidad si la configuración que se hizo es en realidad lo que nosotros necesitamos para nuestra condición. Es por esto que nosotros tenemos que realizar, en el momento que hagamos ya este tipo de configuración, pues verificar utilizando los comandos que en este tiempo, pues son, en este ejemplo, perdón, son estandarizados para el 2960. No, casi la mayoría de los pasos que estamos viendo aquí son para 2960, pero son bastante estandarizados para muchos de los dispositivos. No quiere decir que todos sean igual, van a tener diferente. De todas formas, creo que la mayoría de sus dispositivos traen su manual de usuario, su manual de comandos, o si no, pueden ingresar a la página oficial del fabricante del dispositivo y allí lo más seguro es que van a encontrar los pasos para realizar las configuraciones. En este caso, para mostrar el estado de la configuración de la interfaz, pues nosotros vamos a utilizar el comando show interfaz, lo cual pues va a mostrar la información que va a tener esa interfaz del dispositivo. Después, para mostrar si se está o si se está inicializando la configuración ya ingresada previamente en el paso anterior, no el 1 y el 2, pues se utiliza el comando show startup-config, que esto pues, permite da como un resultado válido o inválido para saber si se inicializa o no esta configuración que nosotros hemos realizado. En el caso de que no se haya configurado, perdón, no se inicialice o salga como inválido, pues nosotros tendríamos que volver a revisar la configuración a ver qué es lo que hemos fallado, obviamente. Con el comando show running config, pues vamos a ver las configuraciones ya en ejecución en ese momento. Si se está transfiriendo, de qué forma está transfiriendo la velocidad y eh, la configuración en sí, o sea, qué es lo que hemos puesto. Si obviamente si pusimos full duplex, pues allí nos va a salir un término que diga full duplex. Yo espero de aquí a mañana, estoy justamente consiguiendo un dispositivo para poder aquí realizarlo. Yo aquí tengo mi computadora antigua, lo cual puedo también hacer esta práctica también para que ustedes puedan observar de qué manera, porque aquí, como yo no tengo ningún dispositivo conectado a esta computadora, se me vuelve difícil enseñarle esa parte de práctica, pero en realidad es lo mismo, o sea, lo único que le digo es que hay que tener en cuenta los comandos para poder hacer la configuración. Y lo que le va a mostrar simplemente son información en sí, en este caso. Con el comando show flash vamos a ver más información sobre el sistema de archivos, es decir, sobre de qué manera va a recibir esa información, o sea, de qué manera o con qué parámetros está enviando y recibiendo. Con el comando show versión, pues vamos a ver el versión del sistema, la información del sistema en sí, como por ejemplo el fabricante, eh, el, el modelo, la versión en sí,
los códigos ID que tenga ese dispositivo y otra información relevante que tenga predeterminada el fabricante para mostrar utilizando este comando. ¿Qué pasó? Con el comando show history vamos a observar el historial de configuraciones que haya tenido ese dispositivo. Esto de aquí es muy importante porque nosotros podemos saber aquí qué tipo de conexión o qué tipo de rendimiento ha tenido ese dispositivo en uso de los diferentes tipos o modos de comunicación. Y eso también nos sirve, por ejemplo, si usted, qué sé yo, le dan un dispositivo que ya ha sido usado, pues yo puedo observar cuál ha sido el desempeño utilizando el método de comunicación semiduplex o el término de comunicación full duplex para ver si el dispositivo cumple con los requerimientos que yo requiero para mi conexión. Los comandos IP, interfaz, me van a mostrar la ID sobre la IP de la interfaz que estamos utilizando en los puertos. Esto de aquí vamos a observar que nos va a mostrar tanto la IPv4 con la IPv6, pero la IPv6 sí vamos a tener que especificarla en el comando, o sea, utilizando show IPv6 interfaz para que me muestre esa IP que hemos utilizado en esa configuración. Y por último, la tabla de direcciones MAC como para controlar quiénes pueden o no ingresar. De todas formas, al momento de yo utilizar, por ejemplo, el Show IP Interface, se me va a mostrar la MAC que utiliza esa IP. La IPv4 en este caso de arriba y la IPv6 en el caso de abajo. Se me va a mostrar la MAC, pero de esa que estamos utilizando. O también incluso podemos observarla en los historiales de comando, en el Show History. Vamos a ver en las configuraciones, vamos a ver también una tabla de cuáles son las direcciones MAC que han utilizado esas configuraciones. Esto de aquí se utiliza mayormente para tener un control, ¿no? Un control, para tener un control, un inventario de cuáles han sido las MAC o direcciones que se han conectado. Obviamente, pues ya ahí el control es un poco más exhaustivo, que nos puede servir, por ejemplo, para ver si había algún tipo de conexión indeseada, no debida, para la cual, pues, posteriormente realizar cualquier tipo de configuración para que esto no suceda y obviamente no esté comprometida la conexión en sí o la información que está a través de ella. Perdón. Como paso 5, tenemos los procedimientos o la forma de verificar la configuración del puerto del switch que está conectada con el otro con el otro switch, perdón, que iba a decir S2, con el otro switch, la cual pues puede utilizar el comando show running config que puede ser usado para verificar que el switch haya sido configurado correctamente. ¿Cuál es la diferencia entre esta de aquí y todos los comandos que hemos utilizado anteriormente? Que la salida abreviada del switch, o en este caso la ES1, que era el switch 1, muestra alguna información importante en la figura, pero no la información eh, precisa que querramos utilizar. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo la interfaz Ethernet 018 está configurada con la administración VLAN 99. Aquí.
La VLAN 99, vamos a bajar un poquito, está configurada con una dirección IPv4, acá, aquí, una información IPv4 de 172.17.99.11 con una MAC de 255.255.0. Y la puerta de enlace por defecto está configurada con 172.17.99.1. Esto de aquí, utilizando este comando, solamente nos va a mostrar los datos de esa configuración en ese momento. Es decir, recuerden, switch 1, switch 2, S1, S2. Pero con los comandos anteriores vamos a ver información un poco más precisa en cuanto a todo lo que, una información más detallada en cada uno de los procesos. Bueno, ya se va a terminar la primera reunión. Nos vemos aquí 5 minutos después. 3 y 6.